¿Es tu pareja, tu jefe o incluso tu amigo de toda la vida un psicópata integrado? ¿Quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿Y cómo detectar las banderas rojas antes de que sea demasiado tarde? Un viaje revelador por la mente detrás del crimen. Bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado si tu pareja, tu mejor amigo o hasta tu jefe es un psicópata? ¿O eres de aquellos que cree que la psicopatía solo vive en los programas nocturnos de crimen real y poco tiene que ver con tu cotidianidad? La realidad es que los psicópatas viven entre nosotros y de hecho muchos de ellos son conocidos como psicópatas adaptados, un término complejo que hoy tendré el gusto de profundizar con la máster en psicología tanto jurídica como forense, perito forense y además perfiladora criminal Lisette Usuga Orrego. Doctora, bienvenida nuevamente a La mente detrás del crimen. Gracias, Natalia. Me alegra mucho volver a estar acá en tu programa. Bueno, yo le cuento a usted y a la audiencia que yo hasta me hice café hoy porque este tema es de café, este tema es de sentarse a hablarlo y entenderlo bien porque un psicópata, ya de por sí el término psicópata es complicado y el psicópata adaptado o integrado todavía más complicado. Así que vamos a comenzar por pasos, doctora, ya que usted aquí es la experta. ¿Por qué no me explica a mí y a toda la audiencia qué es un psicópata? Comencemos por ahí. Bueno, un psicópata es una persona que viene con una predisposición biológica a tener menos resonancia afectiva con el resto de las personas. No podemos decir que un psicópata es un enfermo mental, que a veces la gente dice es que está enfermo, todavía eso está en discusión científica, ¿no? Porque si bien es cierto que trae esa predisposición biológica, esta persona no es un psicótico porque no tiene alucinaciones, no tiene delirios, no tiene esquizofrenia. Entonces, todo esto hace que no lo podamos considerar como una persona que sale de su principio de realidad, es decir, esta persona sabe lo que hace. Tampoco podemos considerarlo un neurótico porque no es ansioso, no es depresivo, no se estresa, no tiene culpa, no tiene remordimiento. Entonces lo tipificamos como un trastorno de personalidad. ¿Esto qué significa? Pues un trastorno es como esos patrones que son tan contundentes, que hacen que una persona tenga patrones constantemente. Esto es a lo que llamamos personalidad, pero cuando hablamos de un trastorno ya estamos hablando de que estos patrones se desvían de lo socialmente esperable. Entonces, pues básicamente decimos que un psicópata tiene un trastorno de la personalidad. ¿Y cuáles son las características de ese trastorno de la personalidad? Mira, un psicópata es un antisocial, ¿no? Pero se diferencia, por ejemplo, del antisocial común en varias cosas. La primera, mencionaba Garrido, un núcleo sintomático de afectividad y dos, núcleo sintomático de relaciones interpersonales. El psicópata desde muy pequeño sabe que no tiene resonancia afectiva, entonces cambia todo este tema de los afectos, lo cambia por poder y control, ¿no? Entonces sus relaciones afectivas, pues realmente no hay una resonancia afectiva, no quiere a nadie, no se quiere más que a sí mismo, carece totalmente de empatía, de remordimiento, de culpa. Entonces todo esto hace que sea el depredador social perfecto, ¿no? Y por el lado de la relación interpersonal, pues sus relaciones siempre son instrumentalizadas. Entonces puede llegar a casarse, sí, pero porque ese matrimonio obtiene una ganancia, puede llegar a ser un líder y en primera instancia va a intentar ganarse a los subordinados y va a intentar ganarse a los líderes de la compañía, pero todo esto detrás tiene una relación instrumental, es mentiroso patológico, como te decía, carece totalmente de empatía, entonces sus relaciones interpersonales siempre van a ser frías, calculadas, siempre va a haber detrás qué puedo obtener de ti, y si no puedo obtener nada o si por casualidad tú te vuelves una piedra en mi camino, él va a buscar la manera de eliminar a esa persona, ¿no?
Entonces está el psicópata criminal, que es el psicópata que hace daño a nivel físico, pero también está el psicópata que hace daño a nivel psicológico, es decir, todos buscan acabar con su víctima, pero de maneras diferentes. Doctora, y obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de un psicópata, poder identificarlo, porque pues obviamente vivimos en un mundo donde hay personas que tienen tendencias egoístas o tienen, es muy difícil identificarles, porque yo sé que existe una escala y una manera de medir si una persona es un psicópata o entra dentro de esas características. ¿Por qué nos habla un poco al respecto de eso? Bueno, hay un instrumento de Robert Hare que ha sido como el instrumento que ha demostrado mayor cientificidad y mayor eficacia. Y en este instrumento se miden 20 rasgos, ¿no? Y se puntúa de 0 a 40, siendo, digamos, su punto de corte 30. Entonces, a partir de 30 podríamos decir que esta persona es psicópata, que podríamos diferenciarla, por ejemplo, de un antisocial común. Entonces, digamos que esa es la primera escala con la cual se mide. Ahora, no todos tenemos a la mano una escala para poder medir y saber cómo saber si esta persona es un psicópata. Y yo diría que aquí es muy importante agudizar la intuición organísmica, ¿no? Porque tú sientes que como que algo no está bien con ellos. Su encanto es superficial, su empatía es superficial, sus conversaciones son superficiales. Entonces, cuando tú tratas de entablar una conversación más profunda, entrar más a fondo, él te va a cortar la conversación porque no tiene cómo sostenerla. Por eso hay personas que dicen que los psicópatas son supremamente inteligentes. En realidad eso no está demostrado. Hay psicópatas inteligentes, pero no todos tienen un IQ altísimo. Creo que fue Ted Bundy, uno de los O psicópatas Ted que ha Bundy. demostrado ser uno de los más afamados y es Pero de precisamente. hecho, él está en la escala de los más altos, de las psicopatías más altas, ¿no? Creo que está casi al final, ¿no? De acuerdo, pero este psicópata era muy inteligente, además que iba a la universidad, estudió psicología, estudió derecho, era elocuente, se representaba a sí mismo en los juicios, era muy seductor. Entonces habían chicas que se paraban afuera de los estrados, de los tribunales para defenderlo, pero era precisamente esa inteligencia lo que le hacía poder como navegar a nivel social. De hecho, no era solamente un psicópata criminal, sino que también era un psicópata integrado a la sociedad. Él podía moverse socialmente muy fácil. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Pues lo primero es agudizar la intuición. Tu cuerpo tiene algo que se llama instinto organísmico, ¿no? Que es lo que compartimos con los animales, pero hemos dejado de escucharlo un poco porque hemos ido más a la parte cognitiva. Entonces como que racionalizamos la emoción y la sensación, pero algo te dice que está mal con él, que es demasiado bueno para ser cierto. Dos, que siempre son manipuladores, que son mentirosos. Llegan momentos donde tú dices, esta persona en realidad me está mintiendo, me está diciendo la verdad, llegan a confundirte, pero no son tan fáciles de detectar. Realmente hay que entrenar esa intuición y hay que hacerle más caso realmente a lo que hacen que a lo que dicen, ¿no? Porque como son tan elocuentes te venden un montón de mundos de fantasía, pero al final cuando tú revisas sus acciones te das cuenta que son personas que pueden llegar a ser muy perversas. Entonces creo que está más ahí como en agudizar esa intuición. Y doctora, uno los encuentra generalmente en todas partes, ¿no? Puede ser desde el jefe hasta el trabajador que está con uno, hasta el mejor amigo, y a veces uno realmente no puede identificarlos tan fácilmente, ¿no? Ellos hacen parte de nuestra sociedad, están entre nosotros, por eso se llaman psicópatas adaptados o integrados, hacen parte de nuestra vida. El 1% de la sociedad se presume que son psicópatas, es decir, de cada 100 personas tenemos una persona psicópata, pero de esa población solo hay un 15% en las cárceles. Quiere decir que un 85% más o menos camina entre nosotros, ¿no? Puede ser tu esposo, puede ser tu jefe, puede ser tu hermano, puede ser tu vecino, puede ser tu líder, ¿no? Pero ellos casi siempre están buscando el poder. Recuerda que ellos sustituyen los afectos por el poder y el control de las personas. Entonces son los perfectos escaladores laborales.
Yo creo que todos conocemos personas a nivel empresarial que van por el poder, que no les importa por encima de quién tienen que pasar para conseguir ese poder, que son creadores de estelas de humo, que mienten. Entonces estas personas casi siempre las vas a hallar en liderazgos, en direcciones, en gerencias, a nivel de política, ¿sí? Es difícil que estas personas no tengan poder porque su vida, su proyecto de vida están cimentadas 100% en el poder. Ahora, no tiene que ser que todos son personas de renombre, ¿no? Puede ser poder sobre su familia, poder sobre su esposa, poder sobre sus hijos. Y precisamente es eso, ¿no? Que también vivimos en una sociedad donde el triunfo, el éxito, el dinero, el ser el número uno va por encima de todo y muchas veces estamos favoreciendo ese tipo de comportamientos gracias precisamente a esa cultura, ¿no? Precisamente. Esa es la razón por la cual ellos adquieren tanto poder a nivel, sobre todo de las empresas, y es porque los líderes, los gerentes valoran muchísimo este tipo de habilidades, ¿no? Que tomes decisiones sin ningún miramiento, que no tengas resentimiento, que no tengas culpa. Por eso decimos que son los alpinistas laborales, porque ellos pasan por encima del que sea para lograr sus ideales. Obviamente su ideal siempre será de poder y de control y de perversidad, porque todo lo que hace un psicópata es perverso, independiente que sea un psicópata criminal o un psicópata integrado. Y es precisamente por eso, no porque sean el supervillano, súper inteligente como estamos acostumbrados a pensarlos, o como el monstruo de Hollywood que estamos acostumbrados a pensarlos, sino porque realmente ellos tienen una frialdad para tomar decisiones y eso es supremamente valorado en las compañías y eso hace que sean exitosos, brillantes, que se consideren superiores. De hecho, ellos tienen esa tendencia a considerarse superiores y de estar por encima del otro, y para ellos el resto de la humanidad es simplemente instrumentos que ellos pueden utilizar a su conveniencia. Entonces esto es supremamente valorado. Wow, y sobre todo a nivel emocional, yo me imagino para una persona que tiene una relación emocional con un psicópata, eh, el daño debe ser muy profundo, ¿verdad? Porque es una persona que básicamente no siente lo mismo que uno está sintiendo, no está viviendo la relación desde la misma perspectiva que uno lo está viviendo. ¿Cómo podríamos describir eso, doctora Lisa? Esas relaciones traumáticas dejan a las personas profundamente dañadas, eso es lo que consideramos nosotros daño psicológico derivado de una relación traumática, y por supuesto que ellos no son empáticos, no tienen esa resonancia afectiva, entonces no tienen esa capacidad de sentir a nivel emotivo, pero ellos sí leen la empatía de manera cognitiva, es decir, ellos sí saben que tú estás sufriendo, ellos sí saben que tú estás triste, que estás abrumado, que estás asustado, y es precisamente eso el goce para ellos, el sentir que tiene al otro a tal punto que no puede ni siquiera moverse y ellos lo disfrutan, ¿no? Estas relaciones a muchas personas les cuesta muchísimo, además porque aquí hay algo, el refuerzo intermitente. Entonces ellos al principio te dan muchísimo, te ponen en un pedestal, son súper seductores, entonces la persona se queda ahí en esa relación esperando recibir lo mismo que recibieron al principio, y a veces te lo dosifican, ¿no? A veces vuelven y te dan otro poquito, entonces la persona se queda ahí. Bueno, doctora, y nosotros como comunidad, obviamente, latina, como comunidad de habla hispana, muchas veces no tenemos este tipo de información y muchas veces no tenemos la posibilidad de conocer acerca de estos fenómenos de los que estamos hablando hoy. Y yo precisamente por eso fue que creé este show, porque mi interés es que la gente pueda conocerlos, para que pueda detectarlos y también para que de cierta manera pueda prevenir crímenes futuros o ciertos tipos de fenómenos futuros. Si usted pudiera darle a nuestra gente unos consejos claros, solamente algunas banderas rojas que deberíamos tener en nuestra mente, que se nos prenda el bombillito cuando estamos en una situación, sea amorosa, de trabajo o de cualquier tipo de amistad, con una persona que tenga estos rasgos, ¿qué campanitas debemos escuchar? Ok, muy bien. Yo creería que las banderas rojas están en dos núcleos sintomáticos, ¿no? Uno, que es ese núcleo afectivo, ese núcleo de baja empatía, manipulación,
mentira patológica, ¿no? Entonces pueden caer en sus propias mentiras sin ningún miramiento de culpa, de vergüenza, ¿no? Ellos son mentirosos patológicos, entonces hay que estar atentos a, uno, sus mentiras, manipulación, instrumentalización de las personas. Tú te das cuenta porque ellos desechan a las personas y tú dices, como, o sea, ¿cómo alguien puede pensar de esta manera? Puedes llegar a tratar al otro de estúpido, de inepto, de ya vas a empezar a llorar, te estás haciendo la víctima, ¿no? Entonces, ante el dolor ajeno, tú vas a ver total frialdad. No hay algo que los haga pensar, mira, le estoy haciendo daño a esta persona, discúlpame, no vas a recibir de esa persona una disculpa. Entonces, todo lo que notas en él es superficial, pero como te decía ahorita, las personas cuando agudizan ese instinto siempre lo notan, siempre se dan cuenta y dicen, algo está raro, o sea, esta persona es demasiado perfecta para ser real. Entonces tú lo notas con un encanto superficial, una elocuencia, siempre tienen la palabra precisa, mienten patológicamente, explotan la relación interpersonal, hacen muchísimo daño psicológico, te pueden tratar de unas maneras donde la persona queda totalmente desbordada y ellos pueden irse a trabajar sin importarles eso que acabó de pasar. No saben pedir perdón, no asumen responsabilidades, nunca esperarás de esas personas una disculpa. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas la gente empieza a revisarlas, inclusive a mí me ha llamado mucho la atención que las personas hablan del narcisista como si el narcisista fuera inminentemente un monstruo, y creo que cuando tú encuentras todos esos aspectos deberías preguntarte más si estás enfrente de un narcisista o si estás enfrente de un psicópata, ¿no? Y la diferencia entre los dos va a ser esa frialdad absoluta, ese cálculo absoluto con que hacen cualquier cosa que hacen. Entonces, para cuidarnos, yo diría, mira, lo primero es fortalecer el amor propio. Los seres humanos nos fortalecemos mucho del afecto, del amor, escuchar al otro, porque puede que como tú estás en esa relación traumática no te des cuenta de todo eso que está sucediendo, pero sí escuchas de las otras personas, mira, esta persona te está haciendo daño, te está utilizando, te está maltratando. Hay que aprender a agudizar también esa escucha, porque a veces cuando estamos dentro de esa relación nos cuesta muchísimo darnos cuenta, pero las personas de afuera sí logran darse cuenta que eso está sucediendo. Es absolutamente fascinante, doctora, porque precisamente lo que estamos hablando, constantemente estamos escuchando a la gente hablar del narcisista. Ese es el nuevo término, ¿no? Lo vemos en todas partes, todo el mundo es un narcisista, mi exnovio es un narcisista, pero detrás de toda esa historia posiblemente lo que hay es un psicópata. Como siempre disfruto muchísimo hablando con la doctora porque no solamente sabe mucho, sino que también creo que se lo cuenta a nuestra gente con una simplicidad que lo hace fácil de entender, así que se lo agradecemos muchísimo. No, Natalia, muchas gracias a ti por invitarme. Yo súper feliz de estar en tu programa siempre.